Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Bienvenidos a este fascinante viaje por leyendas mexicanas, en particular las que nos transportan a las tierras llenas de magia y misterio de Puebla. En este podcast exploraremos las leyendas más emblemáticas de esta hermosa región, sumergiéndonos en historias que han sido transmitidas de generación en generación, cautivando la imaginación de quienes las escuchan. Puebla, con su rica historia y cultura, alberga una gran cantidad de leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo, desde leyendas de amor trágico y fantasmas que vagan por sus antiguas calles, hasta relatos de seres mitológicos y criaturas sobrenaturales. Las leyendas de Puebla nos invitan a explorar un mundo lleno de enigmas y emociones. Acompáñenos mientras nos adentramos en estos relatos cautivadores, donde lo real y lo paranormal se entrelazan de manera sorprendente. Descubriremos historias llenas de suspenso y misterio que nos permitirán comprender la riqueza cultural y la esencia del folclore mexicano. El día de hoy, Podcast El Umbral de lo Desconocido ha preparado un universo donde la tradición oral se combina con la pasión por contar historias de antaño, así que sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Y recuerden, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Podcast El Umbral de lo Desconocido. La leyenda de los volcanes. Ixtaccíhuatl era la princesa tlaxcalteca más bella jamás vista, y ella depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos y bravos guerreros de su pueblo. Dicen que antes de partir a la guerra en la que tlaxcaltecas se encontraban inmersos contra sus enemigos acérrimos, los aztecas, Popocatépetl pidió al cacique de su pueblo la mano de la princesa Ixtaccíhuatl. Este se la concedió, pero a condición de que volviera sano y salvo de la guerra para poder desposarla. Así, el guerrero partió a la batalla mientras que la princesa esperaba el retorno de su amor. Sin embargo, la lengua vípera de un celoso rival de Popocatépetl me dio la fe de la princesa, engañándola e informándole que su amado había muerto en combate. Arrastrada por el desconsuelo y la tristeza, desconociéndose víctima de este engaño, se dice que la bella princesa murió de tristeza por la pérdida de su amado. Poco tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso de la guerra, dispuesto a tomar en matrimonio a Ixtaccíhuatl. Sin embargo, a su llegada recibió la fúnebre noticia de su fallecimiento. Durante varios días y noches, cuentan que el joven, abatido, vagó por las calles hasta encontrar la manera de honrar el gran amor que ambos se profesaban. Y fue así que ordenó erigir una gran tumba bajo el sol, amontonado 10 cerros para levantar una enorme montaña. Una vez construida, tomó el cuerpo inerte de su princesa y recostándola sobre la cima de la montaña, la besó por última vez para después, antorcha humeante en mano, arrodillarse a velar su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno frente al otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos, que se convertirían en 2 enormes volcanes que permanecen inertes hasta el final de los tiempos. Es por ello que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada Ixtaccíhuatl, su corazón, que guarda el fuego de su pasión eterno, tiembla y su antorcha vuelve a incendiarse. Con esto, aún el día de hoy, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas de humo. El Callejón del Muerto. En el año de 1875, en una noche lluviosa, una mujer en labor de parto hizo que su marido saliera a las 3 de la mañana con su sombrero puesto en busca de doña Simonita la partera. El caballero, don Priego, se dirigía con inseguridad en busca de la mujer que ayudara a su esposa y su futuro hijo. Caminando hacia la parroquia de Analco, tomó el antiguo callejón de Illescas, donde fue atacado por un hombre con espada, cuya intención era quitarle su oro o dejarlo sin vida. Real sorpresa que se llevó el asaltante cuando las habilidades de don Priego le hicieron cambiar la jugada y no dudó ni un momento en apuñalarlo con su propia arma, dejándolo tirado en medio de la nada. Siguió su camino por la partera. De regreso no tomó el mismo callejón y en su lugar cruzó por el puente de Obando. Al devolver a la parroquia, la curiosidad lo condujo de vuelta al callejón, donde encontró a varios curiosos que rezaban por el alma del desconocido que ya se ha muerto en el pavimento. Años después, un hombre se acercó al padre Francisco Ávila,
quien estaba por cerrar la parroquia de Analco, para confesarle sus pecados, rogándole por la absolución. El padre no tuvo corazón para negarse y le concedió el perdón después de desembuchar sus terribles acciones. Acto seguido, el hombre se desvaneció ante los ojos del padre. El callejón adoptó el nombre del Callejón del Muerto e incluso se mandó a colocar un altar con una cruz blanca en una de las casas por donde dichos eventos sucedieron. La leyenda dice que si lo atraviesas de madrugada, todavía se pueden escuchar lamentos de aquel hombre. Este callejón actualmente se encuentra en la calle 12 Sur, entre la 3 y la 5 Oriente. El Diablito de Cholula. Esta es una leyenda que marca un antes y un después en las vidas de las personas de San Pedro Cholula, Puebla. Se dice que en este pueblo un día apareció una estatua con forma de un diablito. Algo que la caracterizaba era que estaba perfectamente detallada, lo que lo hace aún más extraño. Esta figura apareció frente a la iglesia de San Miguelito. Se esparció el rumor de que la estatua concedía milagros, pero a la vez infundía temor por su naturaleza diabólica. Nadie sabe de dónde salió esta figura del diablo. A pesar de esto, existen varias versiones de esta leyenda. Hay quienes dicen que esta estatua proviene del templo, donde el diablito estaba encadenado y era maltratado por el arcángel Miguel, la cual era una representación de la victoria del jefe del ejército de ángeles contra el diablo. Otras personas dicen que la figura fue encontrada sobre la carretera que va hacia la iglesia y que las personas pensaron que era un tipo de figura prehispánica. Otros comentan que el dueño de esta estatua era atormentado por el diablito, el cual por las noches cobraba vida y realizaba actos de maldad. Así que el dueño del diablito decidió llevar la estatua a la iglesia para que su maldad fuera sometida. Según la leyenda, el diablito terminó siendo encerrado en una cajita de cristal. Dicen que a pesar de que hacían cajas especiales para contenerlo, cuando este iba a ser encerrado nunca cabía. Obviamente las medidas de la figura eran hechas con cuidado. Tras varios intentos fallidos decidieron hacer rezos a la hora de encerrarlo y aún así en varias ocasiones las cajitas se deterioraban al poco tiempo. Les aparecían marcas como rasguños. Los pobladores del lugar comenzaron a decir que el diablo andaba suelto. Cuando en San Pedro Cholula pasaba una desgracia misteriosa, el diablito que había sido encerrado aparecía en una posición diferente en la que lo habían dejado. Se le empezaron a atribuir los accidentes del lugar, especialmente los provocados en la Curva del Diablo. Es una curva sobre la carretera que está cerca de la iglesia. Si bien pudiera pensarse que estos hechos alejarían a las personas de la iglesia, sucedió lo opuesto. La leyenda del Diablito de Cholula aumentó el número de creyentes, pero en lugar de rezar a San Miguel, que es el patrono de las iglesias, estos nuevos feligreses preferían rezarle al diablito. Las personas se dieron cuenta del poder del diablito y aunque suena algo aterrador, estos le empezaron a solicitar favores. Dicen que el diablito los ayudaba solo si este favor se trataba de dinero, tragedia, amor o venganza. En la actualidad, el diablito ha sido ocultado a las personas. Primero tienes que rezarle a San Miguel para que éste los proteja de los posibles actos maliciosos del diablito pudiera realizarse. Lo que la gente cuenta es que cuando los llevan donde está la estatua, se voltean para evitar verlo, pues es bien sabido que ese diablito siempre se sale con la suya. Se dice que el Diablito de Cholula tiene el poder de poseer a las personas que se atreven a verlo. Se han dado casos en los que las personas que lo ven al salir lucen raros, como si fueran otra persona. Además, estos comienzan a realizar cosas que normalmente no hacían, y por supuesto a cometer actos horrorosos que solo podría hacer el diablito. ¿Y tú te atreverías a visitarlo? El Puente de Obando, ubicado en Boulevard 5 de Mayo, tiene una leyenda de origen pasional. La acaudalada familia Obando, dueña de amplios terrenos en la zona, hizo construir un puente privado para poder cruzar al otro lado del río. Se dice que la familia Obando tuvo 2 hijos, un joven fuerte y una hermosa doncella, quien eligió como pareja a un joven de mediana posición, desatando así la furia del padre al considerar que estaba traicionando su linaje. «Pero padre, yo lo amo», exclamaba la doncella,
¿Quieres casarte con un pobretón? Primero muerto que viéndote pedir limosna en un puente. Doblegado en su orgullo y entregada a sus sentimientos, un día en ausencia del padre se entregó a su amado sin advertir que su hermano se encontraba oculto en un armario. Y con furia, tras ver lo que había pasado, le disparó al novio, pero su hermana se interpuso recibiendo ella el impacto y así perdiendo la vida. El novio sobrevivió a la bala, pero el hermano lo mató con sus propias manos. Caído en luto y en desgracia, el señor Obando trató de mitigar su dolor, entregándose a la bebida, lo que lo llevó a cruzar el puente a altas horas de la noche, y en un día lluvioso distinguió la figura de una mujer a la entrada de ese mismo puente que pedía limosnas. ¿No me reconoces, padre?, dijo la voz de ultratumba. Pido limosna y la pediré a toda tu descendencia porque a manos de tu familia he muerto. Horrorizado el hombre trató de huir, pero no llegó lejos, ya que una extraña fuerza lo arrastró a la corriente del río, cubriéndolo por completo, y el cuerpo sin vida del padre fue hallado días después. Actualmente vecinos de Analco dicen que uno cruza ese puente pasada la medianoche y un espectro con forma de mujer se aparece pidiendo limosna, y que si uno entrega una moneda como tributo puede pasar libremente, y si no lo hace es arrastrado al cauce del río y nunca se le vuelve a ver. Como muchos pueblos mágicos en México, Cholula, Puebla tiene leyendas obscuras y de terror. La historia del diablo de Cholula es un relato popular que cuenta que en el Cerro del Zapotecas hay un barranco con una cueva en donde habita el diablo del Cerro Zapotecas. La historia dice que el personaje se aparece en forma de charro negro montado sobre un caballo negro. Se dice que la cueva del diablo es la oficina en donde el siniestro recibe visitas viles y ambiciosas que se atreven a entregar su alma a cambio de inigualables riquezas, dinero o amor. La gente de Cholula afirma que el charro ronda por las calles de la ciudad. Se trata de un jinete sin rostro que por las madrugadas sale de la cueva para tentar a la gente del lugar, a cambio de su mísera alma o la de sus hijos. El jinete ofrece dinero y poder. Se dice que quienes de la nada obtienen una riqueza inexplicable, seguro hicieron un pacto con el mismísimo diablo. Se dice que el jinete se le puede ver en el cerro del Parque Soria, frente a la gran pirámide de Cholula, en donde muchos dicen haber encontrado monedas de oro. Cuenta el relato que un campesino de nombre Olegario vendió su alma al diablo en un momento de crisis. El campesino trabajaba arduamente en el campo, pero los ingresos no le alcanzaban para mantener a su familia. Una noche, en medio de la desesperación, decidió ir a caminar al monte para aclarar su mente. En medio de la caminata, se encontró con un ser que le dijo: «Conozco tus problemas, sígueme». Siguiendo a esta persona, Olegario llegó a una sala en donde muchas personas veneraban al diablo y que estaba sentado en el centro de la habitación. El diablo le ofreció a Olegario riqueza eterna a cambio de una adoración todas las noches de luna llena. A la mañana siguiente, Olegario despertó en su cama con una cicatriz en el corazón. Cuando vio los barriles de oro en su casa, supo que la noche anterior no había sido un sueño. A partir de este momento, las carencias y la pobreza fueron cosas del pasado, pero la vida de Olegario siguió siendo la misma. El hombre seguía demacrado y cabizbajo. Después de cada luna llena, Olegario se despertaba enfermo y con dolor. En su cuerpo las señales de sufrimiento y torturas eran claras. La leyenda de San Pedro Cholula en Puebla dice que el rápido crecimiento y la riqueza de la ciudad se debe en parte a los habitantes que hicieron este pacto con el siniestro jinete. La leyenda de la presa de San Miguel Cozahuatla. Alrededor de los años 1948 y 1949, unos ingenieros fueron al municipio a tomar niveles del río Atoyac para el riego de Coaxingo. Sin embargo, algunos no regresaron a su pueblo, debido a que accidentalmente fueron sepultados por la tierra. Para el año de 1950, empezaron a construir la presa y laboró personal foráneo para que trabajaran en las excavaciones. También invitaron a trabajar a las personas de San Miguel Cozahuatla, pero muy pocos se animaron. Empezaron a suceder acontecimientos extraños desde el comienzo de la obra. El día que empezaron a trabajar hacía mucho calor y a la hora de la comida algunos de los trabajadores entraron al agua para refrescarse, pero murieron ahogados.
También se cuenta que siempre que rascaban para el cimiento de la presa, la tierra se derrumbaba y las personas se quedaban atrapadas, pero solo se morían las personas que no pertenecían a la comunidad y a las personas de San Miguel no les pasaba nada. A partir de ahí surgió el siguiente rumor. Se dice que el demonio cuida la montaña, pero no mata a las personas de su pueblo. Antes de llegar al lugar en donde trabajaban por el camino de Cuautzingo en dirección hacia la presa, en muchas ocasiones los ingenieros sufrían accidentes y a los que sobrevivían se les aparecía el dios de las montañas, es decir, el demonio, muy furioso porque molestaban a la montaña que es su corazón. Se dice que cuando excavaban para hacer las fosas, el demonio se les aparecía y les decía que buscaran a las personas que iban a enterrar vivas y paradas para que sostuvieran la presa. Entonces habían llevado a personas de Cozahuatla, pero el demonio no las aceptó porque eran de su pueblo. Solo quería personas de otros pueblos o otros estados. Para llevar a la gente primero los emborrachaban y cuando ya se encontraban en muy mal estado, los llevaban, los metían en una fosa y los encerraban para que al despertar no pudieran salir. Por eso cuando llueve muy fuerte y empieza a salir el agua, las personas enterradas gritan porque el agua los quiere arrastrar. Los habitantes de la zona aseguran que existe actividad sobrenatural, la cual asusta a la población.